Probamos el nuevo BMW X1 en las jornadas de prueba organizadas por Automotor Premium, concesionario oficial BMW en Marbella y Málaga. Esta segunda generación del X1 ha sufrido una transformación importante del primer modelo que salió al mercado en 2010 y da la sensación de que son dos coches diferentes. El nuevo modelo es más atractivo y tiene aspecto de SUV deportivo robusto, gracias sobre todo a los musculosos laterales y a su forma más proporcionada. Tiene un formato parecido al de sus hermanos mayores, el X3 y el X5. Pero en la parte frontal sigue una línea parecida a los monovolumen Active Tour y Grand Tour. De hecho, está diseñado sobre la plataforma de estos. Al igual que su modelo anterior, este coche mide 4,4 metros de longitud, solo crece en altura. También los asientos van unos 5 centímetros más altos, lo que proporciona una mejor perspectiva de conducción. Probamos varios coches y dos motores diésel, el S-Drive 18D con tracción a las ruedas delanteras y el X-Drive 20D con tracción integral. Ambos de 4 cilindros 2.0 que generan una potencia de 150 y 190 caballos respectivamente y un consumo combinado según la marca de 4,1 y 4,5 litros cada 100 kilómetros respectivamente. Nosotros superamos los 6 litros cada 100 kilómetros de las diferentes pruebas, que no está nada mal para un coche que pesa 1500 kilos. Todos los modelos que probamos montan caja de cambios Testronic de 8 velocidades y 3 modos de conducción: EcoPro, Comfort y Sport. El interior también es más amplio y cómodo, con mejoras en los materiales y detalles de calidad con respecto a su versión anterior. Como por ejemplo la línea de iluminación LED en el salpicadero y puertas como opción extra, muy parecida a las que monta entre otros el Audi Q7. Además, cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas. También con tecnología Head-Up Display que proyecta en el parabrisas delantero información importante relacionada con la conducción, como la velocidad a la que se circula, límite de velocidad en esa zona, alertas, instrucciones de navegación, etc. Además de gran cantidad de ayudas a la conducción, como el control de crucero activo con función Stop and Go, que mantiene siempre una distancia constante del vehículo que circula delante, llegando a frenar completamente si fuese necesario, y volviendo a reanudar la marcha automáticamente. También control de asistente de carril, cámara marcha atrás, control de distancia de aparcamiento, plegado de espejos retrovisores con un botón en la puerta, etc. Los asientos son confortables, con varias opciones de ajuste tanto en altura, profundidad, apoyo de las piernas o sujeción lateral adaptable, algunos con memoria. Las plazas traseras son más anchas y la distancia al asiento delantero también crece. Y monta un soporte tipo mesa. Todo esto hace más confortable el viaje a estos pasajeros. La capacidad del maletero aumenta en 85 litros, de los 420 del modelo anterior a los 505 litros de este nuevo. Abatiendo todos los asientos tiene una capacidad de carga de 1500 litros, 200 litros más que el modelo anterior. Se pueden plegar los asientos traseros con un botón desde el maletero. Una vez dejamos el asfalto, se defiende bien en caminos de tierra, pero hay que tener mucha precaución por donde circulamos, ya que aparte de la altura, tiene una floja profundidad de vadeo de 25 centímetros, un ángulo de vadeo de más de 20 grados, 18 grados de ataque y 17 de salida. La versión X-Drive con tracción total cuenta también con control de descenso de pendiente, el cual nos permite elegir una velocidad y el sistema regula la misma y los frenos de manera automática. En definitiva, el nuevo BMW X1 mejora notablemente a su antecesor. Es más versátil, práctico, espacioso, va bien plantado en la carretera y se defiende de manera decente por caminos de tierra. Como opción más recomendable por prestación y consumo es el modelo S-Drive 18D de 150 caballos. Aunque siempre te puedes dar un capricho y quedarte con el X-Drive 20D de 190 caballos o el X-Drive 25i o 25D de más de 230 caballos. Y recuerda, la precaución en la carretera es parte fundamental de tu vida y de la de los demás. Conduce con cuidado